Buenos días, hermanos. Un domingo más acá en la iglesia. Quiero saludar, como siempre, en nombre de la Iglesia Berea Santiago de Chile, a todos nuestros hermanos, a todos aquellos que nos ven por las redes sociales y que siempre nos están animando a seguir adelante con el ministerio, con la iglesia y especialmente predicando la palabra del Señor. Este domingo me toca a mí compartir el Evangelio y vamos a compartir unas palabras de nuestro Señor Jesucristo que son realmente, como siempre digo, muy profundas. Hemos estado estos últimos domingos hablando sobre el valor del alma, ¿cierto? El valor del reino de Dios, lo importante que es eso para nuestro Señor. Y hoy, hermano, nuestra enseñanza va a ser acerca del valor de las cosas espirituales de Dios, de las cosas que son santas de Dios y eternas de Dios. Así que va a estar bien profundo el tema, pero va a haber también harta enseñanza y exhortación. Así que me gustaría que vayamos a Mateo 7, versículo 6. Y seguiremos con las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. Así que el título se llama "No deis lo santo a los perros". Así se llama el título. Y vamos a prepararnos para leer la palabra del Señor. Nos paramos por respeto a ella y dice así. Mateo 7, versículo 6. Ahí, hasta los niños ahí están con su Biblia ahí, buscando. Qué bonito es ver a los niños con su Biblia, buscando los textos. Vamos a leer. Dice: "No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen". Hasta ahí la palabra del Señor, hermano. Pueden sentarse. Vamos a hacer una pequeñita oración. Padre del cielo, te damos las gracias por este día, Señor, y en especial por esta palabra y esta enseñanza hermosa que tú nos has dejado, Señor. Te pido humildemente que me acompañes, que me guíes, que tu Espíritu Santo me use, Señor, para poder extraer y sacar estas perlas preciosas que tú dejaste, Señor, en estas enseñanzas que le diste a tus discípulos. Gracias, Señor, y queremos honrarte también a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. No deis a los santos, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Miren, hermano, en el lenguaje actual dice: no den a los perros las cosas que pertenecen a Dios, ni echen delante de los cerdos lo que para ustedes es más valioso. Los cerdos no sabrán apreciar su valor y los perros pueden morderlos a ustedes. Bueno, aquí, hermano, veremos otra figura literaria hermosa que tiene la palabra de Dios, hermano. Y en este caso es una metáfora, hermano. ¿Cierto? Una metáfora para enseñar la necesidad de tener el discernimiento espiritual, hermanos, ante lo sagrado y las cosas de Dios. Eso es lo que vamos a ver hoy día. La metáfora, esto cortito, es una comparación implícita
para sugerir una semejanza entre ambos elementos, haciendo un uso figurado y no literal del lenguaje. Por ejemplo, esa persona es un sol. ¿Qué significa? Que aquella persona aporta alegría. Es como una luz, irradia un esplendor como el sol. Pero no es que sea literalmente un sol o un astro, ¿cierto? ¿Se entiende? Es como cuando el Señor decía, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. No es que el Señor sea puerta. Pero la Escritura tiene figuras literarias ricas, maravillosas, hermano. Y esta justamente es una de ellas en la cual vamos a entrar en el contexto. En este caso, hermano, de estas palabras de nuestro Señor, se refiere al discernimiento de las cosas espirituales de Dios. Está comparando las cosas santas y las perlas con las verdades espirituales del Evangelio. Y a los perros y cerdos, ¿cierto? Porque está hablando de perros y cerdos, lo compara, hermano, con personas que son impuras, que rechazan y profanan las verdades de la palabra de Dios. Y veremos quiénes son. Ahora, ya teniendo claro esta hermosa metáfora, comprenderemos mejor esta enseñanza y entraremos en profundidad, hermano, en ella. Debemos saber, hermano, que estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos en que la verdad, hermano, que el mundo, la gente, no aprecia los santos de Dios. No aprecia las cosas valiosas de lo sagrado de Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermano. Tiempos donde la gente no aprecia las cosas espirituales de Dios. No aprecia las perlas que Dios dejó en su palabra. En el fondo no aprecian el reino de Dios y su justicia. Y la verdad, hermano, que la enseñanza que está aquí es lo que realmente nosotros debemos comprender. ¿Por qué Cristo dejó esta enseñanza? Y justamente este pasaje encierra todo esto. Por lo tanto, hermano, y por consiguiente, estas palabras de Cristo es un llamado a entender, a discernir y a profundizar, hermano, en estas cosas. ¿Con quiénes realmente debemos compartir lo espiritual de Dios y con quiénes no? Así de tajante es el Señor, de directo. Este tema, hermano, es importante porque generalmente pensamos, hermano, nosotros que debemos compartir lo santo con todo el mundo. Pero a la luz de este pasaje es evidente que no es así. Al menos no en todo momento, hermanos. Y estas palabras parecieran que son como un insulto, parecieran que son una falta de amor o una falta de respeto hacia las personas. Eso pareciera, ¿cierto? Porque está hablando de perros, de cerdos, y decirle a una persona perro o cerdo suena como algo ofensivo, una falta de respeto. Parece una frase provocativa.
Pero ¿saben qué? No es ningún insulto de nuestro Señor Jesucristo, sino que justamente el mensaje trata sobre el hecho de no desperdiciar, hermano, las cosas que son de valor en aquellos o en aquellas personas que no solo las despreciarán, sino incluso se enojarán por tú habérselas ofrecido. Te terminarán despreciando, te terminarán muchas veces odiando o incluso insultándote y rechazándote. Como dijimos, hoy en día muchos están rechazando el Evangelio, el reino de Dios. Están rechazando su palabra constantemente. ¿Y por qué se está repitiendo esto? Porque también tenemos el ejemplo mayor, que fue nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Mesías prometido, ¿cierto?, de las Escrituras, que estaba anunciado desde el principio, vino a predicar el reino de Dios, el reino de los cielos, y vino a decir que el reino de los cielos estaba cerca. De hecho, Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde ese momento, hermanos, comenzó ya un rechazo hacia nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto que todos hemos ido comprendiendo a través del Evangelio de Marcos que está predicando nuestra hermana Gisela, cómo el Señor fue rechazado y despreciado, incluso por los líderes o la cúpula religiosa que dominaba en ese tiempo Israel. Entonces, desde este momento, desde cuando el Señor anuncia que la gente debía arrepentirse porque el reino de Dios se había acercado por medio de nuestro Señor, ya el Señor empezaron a rechazar a nuestro Señor. Muchos creyeron en su momento, hermano, y siguieron al Señor ansiosos. Estaban ansiosos de seguir a Cristo al escuchar esta buena noticia. Pero al final, no todos creyeron en esta verdad. No todos aceptaron realmente el reino de Dios en sus vidas y se alejaron del Señor. De hecho, si vamos a Juan 6:66, solo para que usted vea, Juan 6:66, después usted puede leer si quiere todo el capítulo, pero mire lo que dice. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué dice? Volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Se dan cuenta? Ya muchos de sus discípulos lo despreciaron al Señor. Y especialmente estos líderes religiosos, hermanos, rechazaron la afirmación de que Jesús era el Mesías, el Salvador del mundo. ¿Y cuál fue la acusación y el rechazo que hicieron contra nuestro Señor? Lo hemos estado viendo en el Evangelio de Marcos. Fue que al Señor lo trataron ¿de qué? De hereje y de blasfemo. Eso usted también lo puede encontrar en Marcos 14, 61 al 65. Fue por esto, hermano, que estos sacerdotes, que estos hombres rechazaron al Señor. E incluso, hermano, llegaron a odiarlo de tal forma, hermano, que no solo lo crucificaron, sino que lo humillaron, hermano, hasta el último al Señor. Hasta el último suspiro de vida de nuestro Señor, al Señor lo rechazaron y se burlaban de Él. Ahora, podríamos decir, ya entrando un poquito en esta enseñanza
que esos líderes religiosos en aquella época eran perros y cerdos? Sí, hermano. Y vamos a ver por qué eran perros y cerdos. Primero, ¿quiénes son los perros y quiénes son los cerdos? Porque la palabra está hablando de perros y cerdos. Bueno, para saberlo, debemos profundizar e ir al contexto de la misma palabra de Dios. Antes de entrar y dar el contexto del pasaje, en la cultura judía, hermanos, en esos años, rara vez, hermanos, se veía un perro como una mascota, no como ahora que la gente tiene mascota en las casas, tiene perro en las casas, los departamentos, duermen con ellos, ¿cierto? Ya los jóvenes no quieren tener hijos, quieren tener perros. Y hay spa de perros y hay todo, y han humanizado, hermano, a los perros. Y son lindos los perritos en realidad, cuando están domesticados, ¿cierto? Pero en ese tiempo, en la cultura judía, un perro, una mascota, no era bien vista. Los perros en ese tiempo eran animales salvajes que deambulaban por las calles y deambulaban en manadas en busca de comida, atacaban a otros animales más débiles. Y los perros en realidad eran, para la cultura judía, y esto está en todas las enseñanzas judías, los perros eran símbolo de inmoralidad, eran símbolo de barbarie, de vulgaridad y de ignorancia, hermano. Ya se va entendiendo un poquito, ¿cierto? Y los cerdos, el animal, ¿cierto? Este animal, el cerdo, eran oficialmente animales impuros, de acuerdo con la ley de Dios. Esto usted lo puede encontrar en Levíticos 11. También, hermanos, los cerdos en ese tiempo deambulaban buscando comida. Y también de repente eran peligrosos, porque con hambre podían atacar a la gente. Los cerdos, hermano, el animal el cerdo, come de todo, hermano. En general, el cerdo no es selectivo para comer algo, sino que el cerdo come lo que hay, hermano, y si el cerdo está con mucha hambre, puede volverse agresivo. Y te pueden terminar atacando si no les das lo que ellos quieren. El cerdo se ve inofensivo, pero cuando tiene hambre es peligroso. Te puede atacar. Y en la cultura de Jesús, llamar a otra persona perro o cerdo era un insulto, hermano. Y Jesús, en este pasaje, no duda en comparar a aquellos que lo rechazan, como el Mesías de Israel, como perros y cerdos. Pero es importante, hermano, entender que el propósito de esta palabra, de esta enseñanza de Jesús, no era, hermano, degradar a la gente, no era menospreciar a las personas, sino que el énfasis de esta enseñanza, hermano, no está en aquellos que aún no conocen al Señor, porque muchos de nosotros no conocíamos ante Cristo, sino que el énfasis está en aquellos que sí lo conocen, pero que después terminaron rechazándolo, hermano. Por lo tanto, esta palabra está dirigida mayormente también al pueblo cristiano. Y es una advertencia a aquellos que se vuelven atrás y también para aquellos que no quieren aceptar la salvación y las cosas espirituales de Dios. O sea, en el fondo, también
dentro de este significado de perros y cerdos, podríamos también incluir a la gente rebelde. Rebeldes al llamado de Dios y rebeldes a su palabra. Jesús también, hermano, nos enseña además, y esto es importante, que no debemos perder el tiempo, hermano, con aquellos que no les interesa ni aprecian las cosas de Dios. No debemos perder el tiempo, hermano, con aquellos que no les interesan las cosas espirituales y santas de Dios, con aquellas personas que no les interesa lo sagrado de Dios. Eso también es lo que está diciendo esta palabra. Con aquellos que constantemente están rechazando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque incluso estas personas en algún momento también pueden llegar a hacerte daño. Por eso que hoy en día, hermano, hay una tremenda persecución. La gente cada día está más hostil a la palabra de Dios. Tú les hablas de Dios, y como que se ponen al tiro a la defensiva. Y cuando ya tú insistes mucho, y eso es lo que está también hablando el Señor, estas personas se pueden volver perros y cerdos. Pueden empezar a atacarte y a irse en contra de todo lo que tú les estás compartiendo, de las cosas espirituales de Dios. Hermanos, sabemos que la Escritura nos dice que hay mucho valor en el hecho de convencer a otros de la verdad. Hay mucho valor, hermano, en predicar el Evangelio de Jesucristo. Hermano, eso es algo que está súper claro. Hay mucho valor en predicar, en evangelizar a otros, ¿cierto? Pero sabemos también, hermano, que hay gente que no va a querer conocer la verdad de Cristo. Hay muchos que no van a estar dispuestos a escuchar, y por más que tú les hables, hermano, perderás el tiempo y tarde o temprano te empezarás a desgastar. Te desgastarás mentalmente y físicamente muchas veces. ¿Por qué, hermano? Porque hay gente, hermano, que tienen el corazón duro. Hay personas que son como piedra, hermano. Y por más que tú les hables de las cosas espirituales de Dios, serán insensibles a ellas. No tendrán ninguna sensibilidad sobre el pecado, sobre la maldad, sobre las inmoralidades, sobre el hacer daño al prójimo, a las cosas espirituales y santas y consagradas de Dios. No les interesará, hermano. Porque son personas que tienen un corazón como piedra, como cemento, hermano. Y Jesús en este versículo le dice a sus discípulos que deben discernir o aprender a discernir y ser conscientes de estas personas. Miren, vámonos a Isaías 56, 10 al 12, que nos dará ya el contexto para comprender este estudio. Isaías 56, 10 al 12. Isaías está después de Salmos, Proverbios, ahí viene Isaías. Isaías 56, 10 al 12. Dice: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros, mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos
siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Aquí vemos, hermanos, una comparación, que los perros eran los atalayas y los pastores que siguen sus propios caminos y que se desvían, hermano, en la verdad. ¿Cierto? Los atalayas eran los vigilantes que se apostaban, ¿cierto?, en las torres, ¿cierto? Y la función de ellos era observar y advertir al pueblo, ¿cierto?, de los peligros que podían tener cuando vinieran a atacarlos. En el fondo es una forma o una figura que Dios hace de los malos profetas, de los malos pastores, de los malos atalayas. Es algo que lo lleva más allá a lo espiritual. En este caso, pastores o ministros que tienen la responsabilidad de amonestar al pueblo de parte de Dios y advertir sobre los peligros espirituales inminentes que puedan venir. ¿Se entiende? Por lo tanto, atalaya o pastores que buscan su propio provecho, y en este caso aquí con falsas enseñanzas, con un evangelio torcido, ¿cierto? Ministerios en el fondo que se aprovechan, hermanos, de la buena fe del pueblo de Dios y actúan con palabras sutiles y mentirosas. No cuidan a las personas en el crecimiento espiritual. No aprecian lo santo de Dios. No aprecian las cosas sagradas de Dios. Y eso es lo que está pasando actualmente, hermanos, en la iglesia. Yo te pregunto, ¿te suena hoy en día esta clase de ministros o pastores? ¿Te suena hoy en día esta clase de evangelio? Como el evangelio de la prosperidad o el evangelio este carismático que se está dando. ¿Te suenan iglesias apostólicas proféticas donde no solo te dan falsas enseñanzas, sino falsas profecías? Tú eres un conquistador, ¿cierto? Tú eres un campeón, en todo te irá bien. ¿Te suena este tipo de evangelio? ¿Te suena en tu oído espiritual esta clase de evangelio? ¿De ministro? Por esta razón, hermanos, es que hoy en día muchos perros y cerdos están en las iglesias y especialmente incluso están parados en púlpitos. Y esto es de lo que debemos cuidarnos y de esto es lo que está enseñando el Señor, hermano. Que como iglesia de sana doctrina debemos cuidarnos, hermano, de los perros y de los cerdos, de las personas que no valoran las cosas espirituales de Dios. Debemos cuidarnos y darle el valor que realmente tiene el evangelio, que tiene la cruz de Cristo, que tiene el sacrificio de Cristo, hermano. Porque hay cristianos incluso que no le dan el valor a estas cosas. Y de esto es lo que está hablando el Señor. Miren lo que dijo Pablo, Filipenses 3:2, guardaos de los perros, el apóstol Pablo, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, hermano, los mutiladores del cuerpo de Cristo. Pablo hace una advertencia de cuidarnos de falsos pastores, de falsos obreros, de gente que viene a destruir la obra de Dios, hermano, en vez de ser un aporte. Como creyentes de sana doctrina, hermano, como iglesia de sana doctrina que está pegada a la Escritura, al fundamento de las doctrinas de Cristo, hermano, debemos cuidarnos de esta clase de gente. Pablo les llama perros, Pablo les llama
obreros falsos, malos obreros, gente que mutila el cuerpo de Cristo, hermano, que vienen a hacer daño al Evangelio. Por eso, hermano, que debemos darle el valor que merecen las cosas de Dios. Sabemos que hay personas, como dijimos al principio, que no les interesan las cosas espirituales de Dios. No les interesa, hermano, la santidad. No les interesa la iglesia. No les interesan las cosas, las enseñanzas de Cristo. Son hostiles, hermano, rebeldes ante las cosas de Dios. Hermano, con esa gente, cuando ya se les ha hablado 1, 2, 3, 4, 10 veces, hermano, llega un momento en que vas a empezar a perder el tiempo en tu vida. Por más que tú les hables o los invites, será una pérdida de tiempo, hermano. Y esto pasa no solo con personas que no son creyentes, también pasa con gente que son o que fueron cristianos. Gente que no le interesa conocer ni vivir en las verdades de Dios. Pablo advierte y exhorta a cuidarnos de estas personas. Me gustaría, ya para ir terminando, que vamos al versículo de 2 de Pedro 2:22. También aquí el apóstol Pedro nos enseña de esta enseñanza de Cristo. Dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, hermano. Aquí nos damos cuenta, hermano, que el Señor y los apóstoles amplían esta enseñanza, la llevan más allá. Ya no solo los judíos miraban a las personas así, porque no eran de su nación. En este caso, para los judíos, los perros y los cerdos eran los gentiles. Pero aquí el Señor lo amplía a todos. Y los apóstoles después también, a través de estos versículos, lo dejan claro. ¿A quién está hablando aquí el apóstol? ¿A quién se refiere? Bueno, 2 de Pedro 2, 20, 21 lo aclara. Ciertamente, dice, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Hermano, este pasaje no solo es categórico en lo que está diciendo, sino que se refiere a todos aquellos que habiendo conocido a Cristo, la verdad de Cristo, y que comenzaron bien en su vida cristiana, pero luego terminan, ¿qué? Desviándose. Terminan rechazando y alejándose de Dios. Cristianos que vuelven a la vieja manera de vivir. Escaparon del mundo por un tiempo y sus contaminaciones, pero luego acaban de nuevo en el mundo y peor. Estos son los perros y los cerdos también, hermano. Así que, como reflexión, ¿valoras tú el sacrificio de Cristo? ¿Valoras tú la cruz? Hermano, debemos valorar y darle el verdadero valor que tiene las cosas espirituales de Dios. No con esto estoy diciendo, hermano, de que usted no puede predicar ni compartir
No estoy diciendo eso, sino que usted tiene que darle el valor a aquellos que realmente tiene que darle el valor a las cosas de Dios. Eclesiastés 3:7 dice, hay tiempo de hablar y tiempo de callar. Y tú dirás, ¿por qué? Bueno, hasta el mismo Señor guardó silencio cuando fue necesario, hermano. Así que, con esto ya estamos terminando. Hechos 13, puede usted anotarlo ahí, 45-46. Aquí Pablo nos hacía problema cuando no lo querían escuchar. Si alguno dice, no os recibiere, ni oyere nuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies. Ahí esto sale en Mateo 10:14. Así que, hermano, esto es lo que yo quería compartirle como reflexión, que Dios nos ayude, hermano, a apreciar lo que es de valor y a exponer a aquellos que realmente quieren escuchar el Evangelio, a tener ese discernimiento, hermano, para poder ir a aquellos que realmente están interesados en las cosas de Dios. Vamos a hacer una oración. Padre del cielo, ayúdanos, Señor, a no desperdiciar algo tan valioso como es tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener el discernimiento para ir a la gente que realmente quiere conocerte, Señor. Y danos también el discernimiento de aquellos que te desprecian, Señor. De aquellos que realmente no quieren nada con la vida cristiana. Señor, que valoremos tus perlas preciosas, Señor, que dejaste en el Evangelio. Que valoremos tu sacrificio. Que tu palabra, Señor, no sea pisoteada, sino que realmente le demos un valor como se merece. Y que sepamos ocupar nuestro tiempo con gente que realmente quieren servirte, Señor. No con gente dura, Señor. No con gente que tienen muchas veces actitudes de burla y menosprecio a tu palabra, Señor. Dios mío, ayúdanos a poder discernir con quienes realmente debemos compartirle estas verdades espirituales de Dios. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Llévate tú toda la gloria y toda la honra, porque solo tú la mereces. Amén.